Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una de las políticas más relevantes en materia de derechos humanos implementados por la administración Boric fue el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y en función de cruzar datos para dar con el paradero de detenidos desaparecidos. El gobierno de Kast abrió un nuevo foco de tensión en materia de derechos humanos tras concretar la salida de 3 funcionarias clave del plan, provocando críticas que apuntan a un desmantelamiento. La decisión del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, impacta directamente la estructura ejecutiva del programa y ya genera cuestionamientos del mundo de los derechos humanos, especialmente entre organizaciones vinculadas a memoria, verdad y reparación. Tenemos acá en el estudio a Erika Hannings, de Londres 38, y una de las despedidas para poder comentar y para poder entender de qué se trataba, para que la gente lo sepa bien, este plan para las familias y para la memoria del país en relación al Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo está, Erika? Sí, hola, buenos días a todos y todas. Estamos muy preocupados por lo que sucedió ayer, porque realmente significa un gran retroceso en lo que es el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. El trabajo que comenzó ya con 50 y tantos años de atraso, que comenzó con un proceso de conversación, de diálogo con todas las organizaciones, agrupaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos desaparecidos, para ponerlo en marcha, y estaba ya en curso el plan con profesionales tan destacadas como Magdalena Garcés, como Tamara Lagos y la propia jefa del programa de derechos humanos, Paulina Zamorano, que tienen amplia y vasta experiencia en el plan. Entonces estamos muy preocupados y preocupadas de que en este país donde todavía la verdad y la justicia están en deuda, donde ha habido como movimientos de negacionismo que apuntan a la impunidad, evidentemente es una preocupación seria, que esperamos que se revierta. Yo también soy parte del comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que somos como de la gobernanza del plan, y esperamos que podamos revertir o al menos garantizar que quienes puedan llegar sean personas competentes, que tengan experiencia, como las personas que fueron despedidas en el día de ayer. Y en ese sentido, ¿qué avance habían encontrado en el Plan Nacional de Búsqueda? Que es una pregunta importante. Seguramente, siempre nosotros planteamos que las expectativas que tiene tanto la sociedad, que está involucrada, que está concernida también por la desaparición de personas, son distintas que las expectativas que puedan tener los familiares y las familiares, y así como las personas que estamos, digamos, involucradas propiamente con el plan. Para algunas personas, evidentemente, la expectativa es encontrar los cuerpos de las personas, pero tenemos que pensar que han pasado 52 años, que hubo una política de retiro de televisores que le llamaron en el año 78, donde exhumaron, luego de haber inhumado clandestinamente a las personas, y lanzaron al mar. Pero todavía quedan ciertamente lugares que le llaman sitios de interés donde puedan haber personas. Pero ello no es llegar y paliar, como digo yo, a los lugares. Hay que hacer todo un estudio, y eso es lo que se está haciendo y que se ha hecho en estos 2 años del plan, con la articulación con el Poder Judicial, que es muy importante. Yo he ido a esos sitios como parte del comité de seguimiento, he ido a Colonia Dignidad, he ido a Peldehue, el otro día fui a Cuesta Barriga, donde se realizan diligencias, primero tendientes a ubicar bien los lugares con drones, con una serie de tecnología que fue puesta a disposición justamente a propósito del plan. Y de ello, de ese trabajo, se va también aportando a las investigaciones que permitirán avanzar respecto de las trayectorias de las personas. ¿Cuáles son los patrones macrocriminales? Y con esas diligencias se va a poder avanzar. Sin duda que esperamos encontrar restos, y se van a encontrar. Esperamos que no se detenga ahora todo lo que se ha avanzado con dificultad, porque tampoco los recursos entregados han sido lo suficientes como para un plan de esta envergadura. Entonces,
también hay avances para nosotros. Yo desde Londres y el comité de seguimiento vimos la importancia y las agrupaciones de familiares, la importancia que ha tenido, que esperamos que no se revierta y creemos que ya algo no hay, que en un sitio de gobierno y de Estado, llamémoslo así, se haya puesto el listado, la nómina de personas desaparecidas. Y a la vez se puso en la página del Plan Nacional de Búsqueda algo que es muy importante y que tiene que, con las investigaciones que se hagan, seguir avanzando, el mapa de trayectoria georreferencial. Esos son avances que no teníamos. Esos son avances porque las personas de todas las generaciones, las personas involucradas, pero la sociedad toda va a poder pinchar y ver cuáles han sido las trayectorias de las personas hasta su desaparición. Esperamos que eso no se detenga, que esas investigaciones no se detengan. En cuanto a la documentación y archivos, había instalado, y ahí Tamara Lagos, que era la encargada, una mesa operativa interinstitucional, una mesa técnica de archivos más bien, en donde estaban involucrados ministerios, incluido el Ministerio de Defensa, incluidos, se encontraron incluso parte de la Fuerza Armada, y se encontraron algunos archivos. Esos archivos hay que trabajarlos. Y si se está sacando a las personas más competentes, que tienen años de experiencia, que tienen la confianza nuestra, no son personas de confianza en el sentido y en el concepto que se conoce como el asesor que viene del mismo partido, nada que ver. Son personas que han desarrollado conocimiento, experiencia, tienen competencia, talento, etcétera. Esas personas fueron las que fueron sacadas. Entonces nos llama mucho la atención. ¿Cuál es el objetivo entonces? El ministro Rabat habló en la mañana, estuvo en una entrevista, no sé si la alcanzó a ver, en Algo. T13 No, Radio. escuché en radio, pero no veo tele en la Lo que le dedicó al plan de búsqueda no fue mucho, fueron las primeras dos preguntas y pasó muy rápido por ella, después entraron a otros temas. Pero dejó, digamos, en claro, al menos de su palabra, que el plan de búsqueda sigue. No va a ser parte de los recortes que ha exigido el ministro Quirós, y tampoco está, al menos hasta ahora, hasta lo que sabemos, contemplado que haya menos presupuesto del que ya había. Eso hasta ahora, digamos, y de acuerdo a sus palabras en T13 Radio. ¿Son palabras que a usted la dejan más tranquila o...? Espero que así sea. De todas maneras, hay un presupuesto que está acordado, ¿cierto? El presupuesto del 2026 está ya acordado. Esperamos que no haya rebajas, ¿cierto? Que las rebajas que se han planteado no afecten al plan porque ya es insuficiente. Entonces, esperamos que esas palabras, digamos, se concreten con profesionales y lo que hemos visto ayer no es exactamente concordante o consecuente con lo que está diciendo el ministro ahora. Esperamos tener confianza, recuperar ciertas confianzas que se han ido perdiendo, por cierto, en estos días, en fin, a todos los niveles, no solo respecto de la verdad y la justicia. Entonces, bueno, son palabras que espero que no se las lleve el viento. Erika, y usted dice una palabra que me parece clave, que es negacionismo. Ujú. ¿Ha habido una política de nacionalismo por derecha? ¿Usted siente que ha habido una campaña sistemática que ha cantado en esto? De todas maneras. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la derecha, que es y las personas que nosotros hemos visto a través del tiempo, el año pasado, el año antepasado, negando, valorando incluso, porque son dos conceptos, la valoración de lo que fue la dictadura y por otro lado la negación de lo que se hizo en la dictadura. Entonces son dos conceptos ahí que se encuentran. Yo creo que porque hay todavía involucramiento Emocional, histórico, obvio, familiar. histórico, y porque, claro, no quieren reconocer crímenes tan atroces de parte de ellos, no obstante que por otro lado valoran. Entonces, es negacionismo y todo eso es tendiente a la impunidad. Y hemos luchado 50 años contra la impunidad y aquí estamos y aquí vamos a seguir. Familiares, las organizaciones de derechos humanos, los sitios de memoria, porque hay compromiso. Uh-huh. Erika, ¿qué me puede decir de Constanza Garrido, que es la persona que va a asumir, digamos, el cargo de el plan de búsqueda, la jefatura principal, que hasta donde sabemos fue la elegida por Pablo Mira, que es el subsecretario en esta materia?
Mira, yo no conozco a Constanza Garrido. Estuve tratando de investigar un poquito. No es mucho lo que logré. No sé si llegué a la persona justa, digamos. Yo espero entiendo que es muy joven. Ujú. Espero que ahí puedan, ojalá que las personas que están aún en el plan y aún en el programa de Derechos Humanos puedan aportar lo que ha sido el conocimiento, lo que ha sido la experiencia del plan, lo que ha sido el trabajo del plan y el trabajo del programa, porque el plan está sentado en el programa, pero el programa también tiene otras, sobre todo juicios, digamos, de personas desaparecidas y ejecutadas. Entonces no sé mucho qué decir. Espero que se abra al diálogo. Nosotros tenemos, como parte del comité de seguimiento, que somos como 14 personas, de la academia, de los sitios de memoria, de las agrupaciones de derechos humanos, las agrupaciones de familiares, tenemos una reunión de comité de seguimiento el 17 de abril. A esas reuniones siempre van las autoridades del ministerio Perfecto. y evidentemente las autoridades. Esperamos ahí conocer qué es lo que se plantean para el plan, cuál es la continuidad que se plantea para el plan y cómo piensan hacerlo. Claro, acá los reportes al menos que han salido públicamente de ella, colaboradora del 2019 con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogada colaboradora. Previamente a eso, fue asesora jurídica de la Fiscalía Regional Centro Norte y estuvo involucrada en estas investigaciones respecto a la iglesia, de abuso sexual en la iglesia. Ese es más o menos el currículum que tiene Constanza Garrido. Quería preguntarle, tal vez yendo un poquito más al fondo, en la relación que tiene el Estado con los familiares, porque digamos lo que ocurrió ayer, más allá del despido que es la información pública, se dejó entrever y nos enteramos más o menos temprano una suerte de destrato también con los funcionarios que salieron. En el sentido de que llegaron a sus trabajos y no los dejaron entrar. No fue como un despido así, se reúnen en una oficina, hasta aquí nomás llegamos, y lo común y corriente, digamos. Ujú. Sino que fue más bien algo sorpresivo, que se informaron a través de canales que no son los óptimos, los dejaron afuera de su oficina, no los dejaban ir a buscar sus cosas. Y quería preguntárselo también en lo global, porque da la impresión de que el trato que ha tenido el Estado con los familiares de detenidos desaparecidos y de víctimas de la dictadura, por ahí no ha sido el mejor, incluso en gobiernos que uno podría decir no fueron los mejores. Recuerdo lo que ocurrió, por ejemplo, con Patricio Fernández en el gobierno anterior, que también no fue la mejor de las relaciones con los familiares y con las víctimas, ¿cierto? ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Bueno, primero respecto del trato a las personas que fueron, digamos, echadas. El día de ayer yo también supe que no les habían dejado siquiera entrar a sus oficinas. Eso, a mi juicio, constituye un acoso grave que podría aplicarse ley Carin, desde lo que yo conozco de la ley Carin. Mm. Respecto a los familiares de personas desaparecidas, ejecutadas políticas, yo creo que ha habido distintos momentos. A mí me parece importante que el Estado reconozca a las y los familiares que han luchado tantos años de manera sostenida, persistente, tenaz, em, que sigan, digamos, siendo escuchadas las personas. Pero también a mí me gusta decir, y nosotros nos gusta decir y relevar, que este no es solo yo soy familiar, soy esposa de una persona desaparecida. Pero no es solo un tema de los familiares y se ha querido encapsular de algún modo Mm. en los familiares. Entonces la sociedad tiende a ver un problema que no es de ellos, no es de la sociedad, es de los familiares. Es bien paradójico. Es un problema de la sociedad. Las personas fueron detenidas, secuestradas, torturadas, hechas desaparecer porque tenían un compromiso con una sociedad, con un país. Esas son las razones. Y es tanto de la sociedad que hoy día, a 52 años, estamos aquí hablando de ello, porque afecta a la sociedad. Porque son políticas que se hicieron, métodos políticas que todavía se replican. Y eso es porque no ha habido la justicia necesaria, a tiempos necesarios, porque no ha habido la verdad. Entonces, la posibilidad de no garantías para que se repita, para que no se repita,
son altas, porque, como digo, no es solo un tema privado de los familiares, es un tema de sociedad. Entonces, que sigan dialogando, por cierto, con los familiares que tienen experiencia en lo que significa la búsqueda, en lo que se requiere para el país y para propiamente las personas. Eh, Digo, yo soy familiar, así que sé muy bien, tengo contacto con las familias, pero hay que salir de ello únicamente, a mi juicio, a nuestro juicio, no es solo mi juicio. Entonces, eso, yo creo que es importante ver el problema de la desaparición forzada, el problema de la impunidad, el problema de la falta de verdad y justicia como un problema país. Se Que, se lo pregunto porque justamente hoy día se cumplen 25 años de la muerte de Jaime Guzmán. ujú, Y el trato es diametralmente distinto. O sea, aquí va a haber un acto de Estado, va a ir entiendo que es una ceremonia donde va a estar el cardenal Chomalí, van a haber autoridades de gobierno. Ya han habido, digamos, muestras de distintas autoridades, justamente, y si bien no fue un crimen que ocurrió en dictadura, sí se circunscribe, podríamos decir, porque Jaime Guzmán fue un personaje protagónico de la dictadura. ¿Qué le parece esa forma tan distinta de, por un lado, así se trata a los familiares de detenidos desaparecidos en dictadura, versus así ocurre, por ejemplo, con el caso de Jaime Guzmán? Bueno, respecto del acto no he tenido mayor información. Em, Obviamente es esperable. Em, no me preocupa tanto eso, sinceramente. Ujú. Me preocupa más que en lugar de preocuparse realmente de los familiares, las víctimas y quienes están afectados directamente, eh, pasen a un plano otro y quienes son los victimarios y como también decimos, los desaparecedores, se pretenda indultarlos, Mm. supuestamente por una cuestión humanitaria. Viene de mucho tiempo la búsqueda de beneficio para las personas que están en Punta Peuco. Es un tema que demostrar, digamos, el acto por Jaime Guzmán, una persona que fue asesinada, bueno, perfecto, pero que no, y que tiene mucha responsabilidad, lo sabemos, respecto a la dictadura, pero sobre todo respecto de las personas que están detenidas, que están presas en Punta Peuco o en Colina, Mm. o las personas que van a ser todavía condenadas porque hay juicios abiertos, ahí sí que hay una escucha de aquellas personas y se piensa en los aspectos humanitarios, que, bueno, que yo entiendo que están en buenas condiciones en los lugares en que están, incluso son tratados en el hospital militar aquellas personas que puedan tener alguna enfermedad o dolencia. Entonces, ahí para mí está el punto. El foco. Erika, muchísimas gracias por venir a actualizarnos sobre esta situación que nos parece preocupante y que indudablemente va a marcar la conversación esta jornada. ¿Algún otro apunte más? ¿Algo que quieras destacar o conversar? Bueno, no siempre uno tiene la posibilidad de tener un micrófono en un programa tan importante como el que ustedes tienen. Decir que no quiero llegar a lugares comunes, pero que la lucha continúa en el sentido de seguir buscando la verdad y la justicia, luchando por la no impunidad, luchando por la libertad en el sentido amplio de la palabra, luchando por la justicia social, porque las personas que estamos involucradas en este tema, estamos también involucrados en los temas país. Somos parte del país y nos importa la alza de la benzina, nos importa lo que pasa con la seguridad, por supuesto, nos importa todo lo del país. No quisiera que nos vean solo como relacionadas con temas que son importantes, relevantes, como es el tema de la verdad y la justicia y el tema del Plan Nacional de Búsqueda, pero somos parte de la sociedad No, toda. pues son chilenas y chilenos. Somos chilenas y chilenos, o aunque no seamos chilenos y chilenos, vivimos en este país, quienes no son chilenos y chilenas, y tenemos todos los derechos. Por lo tanto, nos preocupa los temas de los derechos de las mujeres, de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, Eso, muchas gracias a No, ustedes. muchas gracias. Puesto número 2 esta mañana.
En el puesto número 2, la situación del jefe de gabinete argentino Manuel Adorni se ha complejizado en las últimas semanas tras una serie de revelaciones sobre su patrimonio, viajes privados y operaciones inmobiliarias que hoy son causa de investigación judicial. Las sospechas por posible enriquecimiento ilícito, sumado a inconsistencia en sus declaraciones públicas, han puesto en duda su continuidad dentro de Javier Milei. Manuel Adorni, el vocero que domaba. El caso escaló luego de que se conociera la compra de un departamento en el barrio de Caballito por $230.000, financiado mediante una hipoteca privada con 2 jubiladas que posteriormente negaron conocer al funcionario. A esto se agregan cuestionamientos por vuelos privados a Punta del Este, el uso del avión presidencial y una causa judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano, mientras en Casa Rosada ya se debate la permanencia del vocero en el cargo. Hay problemas con los voceros en todos lados. Allá se llama jefe de gabinete el vocero, ¿no? Cumple la misma función. Claro, en ese sentido. Partamos tal vez contando esta historia desde el principio, porque la forma en que nos enteramos de lo que está ocurriendo con Manuel Adorni, cierto jefe de gabinete y vocero de la presidencia Javier Milei, parte con un viaje que realizan a Nueva York, a lo que se denominaba la Argentina Week. Y en ese viaje, dentro del avión presidencial donde iban las autoridades, también iba la esposa de Adorni. Y ahí quedaron todos medio, ¿por qué está la esposa de Adorni en el avión presidencial? Si es un avión que en el fondo van las autoridades, viajan ahí estamos viendo a Manuel Adorni y la que está al lado justamente es su señora, y realizan este viaje dentro del avión presidencial, dentro de la comitiva, y eso a primera vista generó suspicacia porque no es algo común, no ocurre ni en Chile ni en ninguna parte del mundo que familiares viajen. Recuerda, por ejemplo, la escandalera que se armó cuando llegaron los hijos de Piñera a China, ¿te acuerdas? Claro. En una situación similar, aunque un poquito más, porque acá estaba dentro del mismo avión presidencial. Básicamente se estaba ahorrando el pasaje de avión hacia ese país. La situación se había mantenido un poco calma, pero puso los ojos del periodismo y en general de toda la opinión pública en Manuel Adorni, quien finalmente señaló que reconoció el error, digamos, y lo dejó como eso, como un error que no tenía que verse, pero empezamos a darnos cuenta que al parecer Manuel Adorni también había, desde que entró al mundo público, se pegó un salto en su estatus de vida. Entonces cambió de bar, cambió el auto, se le veía con mejor ropa, en fin. Y lo que empieza a ocurrir después es que nos enteramos justamente de esta compra. Entre medio se descubrió que, por ejemplo, Manuel Adorni viajaba a distintos países con su familia a modo vacaciones, pero en jet privado, en un jet Honda, que para que ustedes más o menos se den una idea, cada persona debe pagar algo así como entre $8.000 y $9.000 para arrendar un jet privado, y esos 8 o 9 millones de pesos, que es más o menos la comparación en la moneda, es harta plata, digamos, y que supera con creces el sueldo que recibe Manuel Adorni en esta materia. Tampoco es que su señora se dedique a labores que en el fondo permitan a uno dar cuenta de que es una persona que se enriquece por las vías legales. Entonces eso levantó muchas sospechas, y justamente en pleno de esas investigaciones se descubre que Manuel Adorni se cambió de barrio, se fue al barrio de Caballito, que es un barrio de la clase alta en Buenos Aires, y las sospechas empezaron porque él recibió un préstamo, dicen, para comprar este departamento de lujo, pero un préstamo no del banco, sino con un préstamo de 2 jubiladas. Un préstamo de 2 jubiladas que además, cuando las entrevistaron, decían que no conocen a Adorni. Entonces, ¿quién arrendó? ¿Quién está haciendo esas gestiones? ¿Cómo en el fondo finalmente Manuel Adorni está adquiriendo? Porque estas mismas 2 jubiladas eran las personas que vendían el departamento. Entonces, ¿quién hizo esa transacción? ¿Por qué la persona que se supone que es dueña, que es Manuel Adorni, no forma parte del radar de las personas que finalmente vendieron esta infraestructura? Entonces, está el ojo de la polémica. Todo esto está ocurriendo esta semana. La situación está on fire. Me imagino yo que los periodistas están esperando que Adorni dé declaraciones, tratando de explicar este y los otros casos que han ido saliendo de su situación. Oye, lo que sí es interesante es que hay una continuidad en discusión dentro del gobierno,
en la Casa Rosada admiten que está golpeado Adorni y sectores cercanos a Karina Milei analizan el costo político de sacarlo. La oposición busca avanzar en el Congreso con la destitución. La cosa está muy fea para Adorni con esta causa judicial que está impulsada del Congreso, y también hay otras propiedades bajo la lupa. Sí, po. Un inmueble en Parque Chacabuco, propiedades compartidas declaradas previamente, y dicen que la acumulación de bienes y nivel de gasto contrastan con el salario informado por medio argentino. Vamos a ver lo que pasa con el vocero argentino Manuel Adorni, uno de los rostros de un estilo que ha ido permeando América Latina. Puesto número 1. La ministra de Seguridad Trinidad Steiner concretó una profunda reestructuración al interior de la cartera al desmantelar la unidad estratégica, instancia clave creada durante la administración anterior para consolidar el sistema integrado de seguridad pública. La decisión derivó en la salida del equipo técnico encabezado por Fabián Gil, quien posteriormente presentó su renuncia, abriendo un nuevo foco de tensión política en el inicio del gobierno. La medida ha generado críticas de distintos sectores, especialmente por el rol que cumplía esta unidad en la unificación entre datos de Carabineros, PDI, Fiscalía, aduanas y otras instituciones. Mientras el Ministerio argumenta una reorganización por duplicidad de funciones y ajuste presupuestario, voces como la de Carolina Toá acusan que la decisión debilita los acuerdos transversales alcanzados en materia de seguridad. Es que aquí estas son cosas que no se entienden. Porque, a ver, este es el gobierno de la seguridad, el que se supone que venía a combatir. Y fundamentalmente lo que planteó en esta materia el gobierno anterior era justamente contar con algo que uno por ahí piensa que debió haber existido siempre, que era una suerte de nodo de seguridad que agrupara a las instituciones más importantes involucradas en temas de seguridad. Hablamos de Carabineros, PDI, el Servicio de Impuesto Interno, Aduanas, Fiscalía. En el fondo que existe una coordinación de todas las instituciones que en el fondo pueden ayudar a la persecución de distintos delitos. Y justamente ese nodo de seguridad que estaba a cargo de Fabián Gil, llega la ex fiscal Steiner, hoy día ministra de Seguridad, y lo desmantela. Las razones detrás de esto, la verdad, es que no terminan por convencer. Vamos a ver en el fondo cuál es el plan en esto, porque ya la ministra Steiner viene con un antecedente clave, que es la salida de la directora de inteligencia de la PDI, y aparentemente por razones personales, el próximo lunes va a estar el director de la PDI dando explicaciones al Congreso justamente de si fue Steiner o no la persona que le solicitó la salida a esta autoridad, cosa que supera con creces. Hay una columna muy interesante que se subió ayer a Turno en Vivo respecto a las atribuciones con las que cuentan los ministros y que claramente en el caso de Steiner están completamente excedidas. Y lo complejo es algo que comentábamos también ayer con Jimena Jara, da la impresión de que no hay un plan. Entonces empiezan a desmantelar, empiezan a sacar todo, pero todo lo que aparece como posibilidad de reemplazo está siendo, digamos, como que se suena improvisado. Es algo como que no termina por finalmente convencer. ¿Te puedo hacer una pregunta, Camilo? Si Sí. tuvieras que resumirle a un extranjero lo que está pasando con Trinidad Steiner en un párrafo, ¿qué sería? Para Mira, como resetear. hay muchos que dicen que es la ministra más complicada que tiene el gobierno. O sea, si el gobierno en algún momento empieza a evaluar la posibilidad de un cambio de gabinete, la ministra Steiner estaría ahí, digamos, por varias razones. Entonces, por el tema de los escándalos, justamente que dan cuenta de una cuestión más personal y que excede, digamos, lo que te comentaba respecto a sus atribuciones. La atribución de sacar al alto mando, tanto de la PDI, Carabineros, las Fuerzas Armadas, es exclusiva del presidente. Y al parecer el presidente no tenía idea de esto. Entonces, hay que ver cómo termina evolucionando esto, pero claramente la pérdida de coordinación, que era justamente este espacio, la unidad estratégica, va a mermar la seguridad. Y ya vimos lo que sacó el Mercurio el fin de semana. O sea, las cifras con las que está partiendo este gobierno en materia de seguridad son casos de homicidio que vuelven a levantarse cuando ya la curva se había detenido. Entonces, mucho ojo con eso. Puesto número extra para poder entender qué pasa con el IMASEC. Dale. El Banco Central dará a conocer hoy el índice mensual de actividad económica IMASEC de febrero. Según la información entregada, el mercado ha ido moderando sus expectativas luego de conocerse las últimas cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas. Queremos entender lo que pasa. Está con nosotros el señor Gonzalo Martner, profesor. Para nosotros un placer tenerlo siempre.
Ya salió el IMASEC, salió hace Así algunos es. minutos. Hace unos minutos salió. Ahí lo estábamos mirando, sí. La Y- actividad económica cayó 0,3% en febrero y ya van 2 meses en rojo, titula esta hora Radio Bio Bio. ¿Qué tiene que ver con todo lo que está pasando? Bueno, la verdad no mucho, porque son datos de febrero. En el sentido de que ustedes están comentando, ¿verdad?, cómo corresponde el cambio de gobierno, las nuevas políticas, las medidas de esto. La economía tiene esta cosa de un registro de su actividad que viene con un poco rezago. Así que más bien la conversación todavía es más bien sobre cómo le estaba yendo a la economía del país antes del cambio de gobierno. Y ya el mes de marzo será otra cosa. Pero eso será en un mes más. Si me invitan, hablamos. Pero, a ver, ¿qué puedo decir? Pero es interesante también sacar la foto de los 4 años. De Yo Boric. creo que sí, no, Acá está la foto. por supuesto. ¿Y qué hay? Yo te diría que en promedio el gobierno de Gabriel Boric creció en 2%, clavado, los 4 años. Chile en su mejor momento crecía al 6-7%. Esa es la década del 90. A partir de 2012-2013 la cosa empieza a caer. Bueno, este es un programa que ven muchos jóvenes, así que 2012-2013 parece algo un poquito lejano. Son más Pero- de 10 años ya. Claro, casi una década y media, ¿verdad? Pero este es un tiempo en donde ha habido también acontecimientos de todo tipo, pero digamos que ha habido una baja tendencial del crecimiento de la economía. Esto, obviamente, como en todos estos temas económicos, no hay mucho acuerdo sobre por qué se produce esta situación. Mi interpretación es que el país logró un buen empuje al recuperar la democracia, acuerdos sociales, una política económica en donde se restablecieron derechos, se encareció el despido, se hizo una reforma tributaria. La gente que gobierna hoy día decía, esto va a dejar la catástrofe, al revés. Fue cuando la economía chilena creció más que en toda su historia previa. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. El punto era que el país no podía seguir en una lógica de expansión basada en exportaciones de recursos naturales. Tenía que diversificar la economía. Esa es mi interpretación. Otros dicen que no, que subieron mucho los impuestos, que las leyes laborales no son suficientemente, digamos, flexibles y todo ese discurso que conocemos bien. El hecho práctico es que hay una caída, ¿verdad?, al 2%, que es lo que se calcula como concepto con el nombre de crecimiento potencial de la economía. ¿Qué se puede decir del gobierno Boric? La economía creció de acuerdo al potencial que tenía. Es decir, ni por abajo ni por arriba, ni catástrofe ni gran éxito. Y por tanto el desafío para el actual gobierno es el de, lo dicho, en fin, todo gobierno que entra dice lo mismo, vamos a aumentar el crecimiento, vamos a empujar las cosas, lo cual es normal, natural. El problema es que está llevando a cabo una política económica que lo que tiende a hacer es a atentar contra el crecimiento. Ellos dicen que bajando los impuestos a los más ricos, que es la medida Faro, ¿verdad?, Claro. restringiendo el gasto público para poder financiarlo, entonces la economía va a crecer más. Ese es un razonamiento que es eminentemente ideológico, corresponde a una manera de ver la economía. Está archidemostrado, ahí están todos los estudios, que las rebajas de impuestos a los más ricos no producen ese efecto de aumentar la inversión, el empleo, el crecimiento económico. A lo más es neutro, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad pensémoslo un poquito más. Para que una empresa invierta y contrate personas adicionales, requiere tener un proyecto que sea, primero, rentable y, en segundo lugar, tener los mercados que permitan generar los flujos de ingresos futuros. Claro. Se evalúa a 5 años, 10 años. A ver, yo voy a tener tal producto, si invierto, ¿voy a tener gente que me compre el producto? ¿Y a qué precio? ¿Y con qué costos voy a operar yo? Ese conjunto, ustedes se dan cuenta, no es sencillo, no es cosa de una variable. Evidentemente los impuestos que te van a cobrar son una variable, obviamente. El tema es que toda la evidencia indica que no es la variable decisiva. Tampoco se trata de matar a impuestos a las empresas, no sé si me explico. Claro. No es que no tenga ningún efecto, porque lo tiene. Pero no parece ser, de acuerdo a toda la evidencia científica en la materia, un factor decisivo. Entonces, claro, cuando se baja el gasto público y al mismo tiempo se disminuye
los impuestos a las personas de altos ingresos. Esas personas de altos ingresos no es que vayan a aumentar su consumo. ¿Se entiende, no? Claro. Porque ya son muy ricas. Hay un estudio de impuesto interno que recalca que esta medida afectaría básicamente al 0,1% más rico de la población. Que no es que esté falta de ingresos para consumir, no sé si me explico. Porque a veces algunas rebajas de impuestos pueden estimular el consumo. Y eso estimula precisamente la economía. Pero este paquete, esta concepción del choque fiscal, es una concepción que universalmente, incluso el propio Banco Central, que no es muy proclive a analizar las cosas en esos términos, señala que efectivamente la disminución del gasto público tiene un efecto recesivo. Entonces, el balance es, sí, hay que aumentar, hay que volver a tener una economía que crezca, muy bien. Pero para eso tomamos medidas que hacen que decaiga. Entonces no se entiende mucho. Gonzalo, bueno, entiendo yo que la propuesta del gobierno es doble, ¿cierto? Porque por un lado es la rebaja del impuesto de primera categoría, 27 a 23, pero también está la idea de reducir la desintegración del sistema, que ya lo había hecho la primera reforma de... Eliminarla. Claro. Y me quería referir primero a lo primero, y quería preguntarle, puede sonar una pregunta un poco básica, pero se lo quiero preguntar en base a lo que dijo el fin de semana el ministro García Ruminot, que estuvo en Estado Nacional el domingo. ¿Quiénes son las personas que pagan el impuesto de primera categoría? ¿Quiénes son las empresas? Porque lo que más recalcaba García Ruminot es que a ellos los criticaban que le estaban bajando los impuestos a los más ricos, y él dice que no, se lo están bajando a las empresas. Y en esas empresas hay empresas grandes y empresas medianas y de todo empieza a describir. ¿Quiénes son los que pagan finalmente ese impuesto? Sí, no, a ver. Seamos claros. En Chile hay 4 regímenes tributarios que implican las utilidades de las empresas. Las pymes, en una escala bastante alta, abarca muchas medianas empresas también, tienen un régimen tributario en donde están prácticamente exentas de pago de impuestos a las utilidades. Las empresas las más grandes ya tenían una ventaja, que es lo que, se utiliza con cierta frecuencia, que es desgravar las inversiones, la amortización inmediata, que favorece precisamente disminuir el pago de impuestos de las empresas. Entonces, esta medida, la que tú describes, ¿verdad?, básicamente afecta a las empresas grandes. Ya. Es a ellas a las que se les va a disminuir los impuestos. ¿Y qué tan cierto es la explicación que dan los empresarios grandes también, que dicen que siempre se les hace una suerte de doble tributación? Que cuando ellos retiran capital, por ejemplo, también hay un cobro de impuestos junto con además el impuesto de primera categoría. Bueno, pero es que, a ver, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que dicen ellos. ¿eh? Yo soy profesor universitario, recibo un sueldo en virtud del cual yo pago un impuesto a la renta, como la mayoría de los asalariados. Exacto. El 70% del empleo en Chile es asalariado. La gran mayoría le pasa eso. Pero también voy a la esquina a comprar pan y pago IVA. Estoy haciendo una doble tributación. No, son objetos de tributo que son distintos. ¿Qué pasa? Para que una empresa funcione, necesita carretera, ¿cierto? Puerto, aeropuerto, gente calificada, gente que esté sana. Y ese es un conjunto amplio de gastos públicos que se denomina en la teoría económica incluso bienes públicos, que solo pueden ser financiados por impuestos. Por supuesto, están las tarifas, ¿verdad?, para uso de ciertas infraestructuras también, pero eso no alcanza. Y por lo tanto, es lógico que las empresas que generan ingresos, que tienen utilidades, a las que no les está yendo bien, no, por eso es un impuesto que se aplica a las utilidades, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, si una empresa está teniendo utilidades, parece del todo lógico que contribuya a aquello que le permite tener esas utilidades, que, repito, son la infraestructura, capital humano. Al mismo tiempo, una cosa diferente es lo que, una vez que la actividad económica tiene su curso, ocurre con los ingresos de las personas. Los dueños de la empresa, como que si les va bien, no siempre les va bien, pero usualmente sí, como que ganan bastante más plata que el trabajador de menos salario en la empresa respectiva, ¿verdad? Y entonces genera una desigualdad en la distribución de ingresos. Y esa desigualdad en la distribución de ingresos, las sociedades deciden corregirla. Y por tanto existe, esto se estableció en 1913 en Estados Unidos,
a partir de los años 20 en Chile, es lo que se llama el impuesto a la renta. O sea, pagan proporcionalmente más impuestos respecto a sus ingresos quienes tienen ingresos más altos. Miren qué crimen más grande. Toda esta corriente económica neoliberal, en fin, dice, no, es que eso es la vieja teoría, ¿no es cierto?, de que si yo afecto a los ricos, entonces los ricos no van a invertir, entonces nos va a ir mal a todos. Y eso es un debate abierto. O sea, requete contra antiguo. Es el mismo argumento que los esclavistas sostenían respecto Para mantener la esclavitud. Entonces, o las sociedades se ponen de acuerdo sobre ciertos parámetros de funcionamiento y de rangos básicos de dignidad humana, o no. Y entonces esa es la pregunta. Hay quienes efectivamente quisieran, en el fondo les encantaría volver a la esclavitud, para ser franco. Claro. Gonzalo, volviendo un poquito a lo del IMASEC, quería preguntarle por lo que se empieza a proyectar a partir de lo que puede ocurrir con el IMASEC de marzo y de ahí en adelante, ¿cierto? Que vendría a ser ya el que empieza a dar cuenta de este nuevo gobierno. Y a partir de las señales también queda este nuevo gobierno. Porque por un lado tenemos el hecho de que este gobierno lanza estas frases que después borra y corrige, ¿cierto?, respecto al Estado quebrado y que obviamente asusta más bien a inversionistas. Pero por otro lado vemos también, ayer el presidente Kast estuvo en esta inauguración de Mercado Libre, una inversión de $750 millones y que busca dar cuenta de que Chile es un país donde se puede invertir, ¿cierto?, que es algo común. ¿Qué pasa con la forma y las señales que da este gobierno respecto a la economía y cómo influye realmente la economía, cómo responde la economía respecto a esas señales? Bueno, mira, yo soy de una escuela que no anda muy por el lado de la señalética. Yo soy una persona que tiene mucho respeto por la idea de Keynes, por ejemplo, que efectivamente considera que las expectativas de los agentes económicos son muy importantes para el consumo y para la inversión. Pero la economía no consiste solo en señales. Solo en expectativas. O sea, expectativas sí siempre, pero esto de las señales. Es como el mundo moderno, el mundo del clic y el mundo de lo inmediato, entonces yo doy señales, pero tratemos de ponernos en las cuestiones más de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones más de fondo? La economía chilena no está creando suficiente empleo. Y eso es bien notorio, ¿no? En los últimos 15 años lo mencionaba ya antes. ¿Por qué no está creando suficiente empleo? No es evidente la respuesta tampoco, pero hay de por medio cambios tecnológicos en curso que se están acelerando. Pero también hay una demanda interna que no ha sido suficientemente estable en el tiempo. Es cierto que las remuneraciones reales han funcionado bastante bien. Las remuneraciones promedio, tales como las mide el INE, con las empresas de más de 5 trabajadores, han tenido, por ejemplo, el gobierno de Boric, un buen comportamiento. Pero también es cierto que el empleo crece poco. Entonces, si son menos personas que tienen más salario, no necesariamente el efecto agregado va a ser el suficiente. Yo soy de los que cree que la economía se mueve en el corto plazo por la demanda. Desde luego la demanda externa. Pero ahí, y ese es un debate también muy recurrente, ¿no? Es bien poco lo que podemos hacer, pues lo hemos conversado aquí. Claro. No tenemos mucho que ver con la guerra que Estados Unidos y Israel decidieron hacer la Irán. Claro, supera. Y eso es muy importante porque muchas veces los economistas chilenos han sido educados con manuales o han ido a posgrado en algunas partes y no se dan cuenta que la macroeconomía chilena es extremadamente dependiente de shocks externos que nos obligan a dotarnos de mecanismos de estabilización más que otros. Claro. Mucho más que Estados Unidos, por ejemplo, Europa, que sin embargo también tienen que hacer lo propio. Por eso que el MEPCO famoso, también en los tiempos modernos son que hablamos en siglas, ¿cierto? Pero bueno, el mecanismo de estabilización de los combustibles es un tema que se discutió, lo dije en alguna otra ocasión acá, muy largamente. Entonces nosotros tenemos un buen sistema que ha funcionado bien para estabilizar los choques externos. Fíjate que al invadir Rusia a Ucrania el año 2022, en febrero, se produjo un choque de precios de petróleo que en promedio está siendo todavía más alto que el actual. Hay que cruzar los dedos de que en estos días termine la guerra de Irán. Tenemos un causante de esto que se llama Trump, ¿verdad? Que es una persona inestable que todos los días dice cosas distintas, pero pareciera ser que ya se dieron cuenta que no sacan nada
en términos de reemplazar el régimen de los ayatolas y situaciones de ese tipo, y que más bien al revés, le han dado a los ayatolas un instrumento notable en el estrecho de Hormuz, en donde no había bloqueo y donde no había peaje, ahora va a haber bloqueo y peaje, entonces salieron hacia atrás, digamos. Bien, pero volviendo a nuestro asunto, no podemos hacer mucho nosotros sobre eso, y por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca hacer? Medidas defensivas, estabilizadoras, y el MEP era un buen mecanismo. ¿Qué hace el gobierno? Echar atrás este buen mecanismo. Realmente no se entiende. Gonzalo Marner esta mañana con nosotros. Ha sido un placer y un honor tenerlo como siempre.